Bueno, como dije, había quedado pendiente el tema sobre las células eucariotas y procariotas. En sí, pues las células sabemos que son los bloques estructurales del ser vivo y se pueden clasificar en dos grupos, en las eucariotas y las procariotas. Aunque estas dos comparten varias estructuras, se van a distinguir por las siguientes características. Entonces vamos a empezar hablando sobre las células eucariotas. Bueno, las células eucariotas son células pertenecientes a las plantas, a los animales y a los hongos, por lo que pues vamos a tener células eucariotas animales y vegetales. La que tenemos en la pantalla es específicamente una eucariota animal. Yendo de las estructuras más internas, vamos a empezar hablando sobre su núcleo. Esta tiene un núcleo bien definido, donde se va a hallar la mayor parte del ADN. Este núcleo se va a encontrar en el citoplasma, que es el medio interno de la célula y que le va a permitir el movimiento de los organelos, y es también el sitio donde se va a realizar el metabolismo. Luego, las mitocondrias, que son las responsables de realizar la respiración celular y de transformar la materia orgánica en lo que ya sabemos es el ATP. Tenemos el retículo endoplásmico, que puede ser el liso y rugoso, pero en sí estos se van a encargar de distribuir, recoger, almacenar y transportar las proteínas que son fabricadas en los ribosomas. También se va a encargar de fabricar lípidos y de construir la membrana nuclear. Luego el aparato de Golgi, que es el encargado de almacenar y de clasificar las proteínas y va a recibir, bueno, estas proteínas que recibe a partir del retículo endoplásmico y luego las libera en forma de vesículas. Las vesículas, estas son pequeñas esferas que están dilatadas y se distribuyen a partir del retículo y del aparato de Golgi y están delimitadas por una membrana y cuya función es almacenar sustancias. Los lisosomas, que son pequeñas esferas membranosas que van a almacenar enzimas digestivas y van a ayudar a digerir las sustancias. Y los centriolos, que son un agregado de microtúbulos cilíndricos que forman los cilios, los flagelos y facilitan la división celular en los animales. Y por último, pues, pero no menos importante, la membrana plasmática. Esta es una doble capa que está compuesta por proteínas y por fosfolípidos y se le denomina anfipática. Esto ya que contiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. La parte hidrofílica corresponde a la cabeza del fosfolípido y la porción hidrofóbica corresponde al cuerpo del fosfolípido, y es por eso que vamos a ver esta estructura donde pues, las cabezas van a estar orientadas hacia la parte acuosa, por así decirlo, y los cuerpos van a estar orientados hacia la parte interna. La función de la membrana plasmática es la de separar el medio interno del medio externo celular y también se encarga, pues, muy importante de la permeabilidad selectiva, que se refiere a permitir el ingreso solo de sustancias necesarias hacia el citoplasma y también de la expulsión de desechos metabólicos. La membrana también contiene glucolípidos que se localizan hacia la mitad de la membrana y contiene esteroles, en ese caso el colesterol, que van a ayudar a volver a la membrana mucho más resistente hacia el paso de pequeñas moléculas. Es muy importante hablar sobre la membrana plasmática, ya que es el sitio por el que deben pasar los fármacos, y para que estos fármacos puedan atravesar esta barrera biológica sin problemas, es necesario que el fármaco tenga un bajo peso molecular, por decirlo así, que sea pequeño, que vaya a favor del gradiente de concentración, es decir, de un gradiente mayor a uno menor, que sean liposolubles por la misma característica que hablamos sobre la membrana plasmática, que es lipídica, y que no estén ionizados, porque pues también se habla de que pues esta parte, la parte externa, donde están las cabezas, es una parte polar, y si tenemos un medicamento que sea ionizado y que tenga carga, pues no va a poder pasar. Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca de las células procariotas. Tenemos que estas son células que no contienen un núcleo celular definido. Tenemos que tampoco tienen una membrana nuclear, por tanto el material genético se va a encontrar disperso en el citoplasma. Y tenemos que estos constituyen microorganismos unicelulares como las arqueobacterias y las cinobacterias. Pásale por Pásale. Bueno, para continuar con las características, tenemos que el ADN tienen un ADN de cadena doble circular cerrado,
tenemos que estas células procariotas se van a dividir por bipartición, no poseen un citoesqueleto y tienen un tamaño aproximadamente entre 1 y 10 micrómetros y tampoco poseen histonas en el ADN. Pásale por favor. Bueno, ya para continuar con las partes de las células procariotas y sus funciones. ¿Qué pasó? ¿Tienen un problema? Creo Kimberly ya volvió a entrar, pero... ¿Tienen algún problema? Necesito que hagan rápido la presentación para empezar los otros temas. Ya listo. Ya, para continuar, vamos a hablar acerca de las partes de las células procariotas y sus funciones. Como primer lugar, tenemos la pared celular. Tenemos que esta se va a encargar de proteger el contenido de la célula, va a dar rigidez a la estructura celular y también funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula como el entorno y va a actuar como compartimiento celular. Ya, en cuanto a la membrana plasmática, tenemos que esta está compuesta por dos láminas que sirven de contenedor para el citosol y los distintos compartimientos internos de la célula, así como también otorga protección mecánica. En cuanto al citoplasma, tenemos que su principal función es albergar los organelos celulares y contribuir a los movimientos de estos. En cuanto al nucleoide, tenemos que es la región que contiene el ADN en el citoplasma de las células procariotas. Tenemos que es una región de forma irregular. También tenemos que el nucleoide, por tanto, va a ser ese lugar o una estructura en la que se va a compactar el ADN de la procariota. Pásale por... Ya, en cuanto a los ribosomas, tenemos que son complejos macromoleculares de proteínas que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Pásale. No, déjale ahí, por favor. Ya, en cuanto a los flagelos, tenemos que estos ayudan al movimiento de las bacterias y de todos los organismos procariotas. En cuanto a las fibras del pili, tenemos que estos son cortos, finos y numerosos. Vamos a encontrar en algunas bacterias y tienen una función adhesiva. Los pelos de mayor longitud son pocos numerosos y están implicados en la unión de dos bacterias durante la conjugación bacteriana. Ok, es importante que ustedes sepan las diferencias y las semejanzas de las células eucariotas y procariotas para que ustedes puedan entender los diferentes mecanismos de acción y los mecanismos de resistencia que se establecen a través de la utilización de antibióticos. Por favor, empiecen con los temas que se les mandó. ¿Quiénes van a presentar? ¿A quién le comparto? Ok. No, no se ve.
Bueno, dentro de la circulación fetal puedes cambiarle el corazón. Vamos a ver el desarrollo biológico. Entonces, el corazón y los vasos primitivos comienzan a desarrollarse al final de la tercera semana después de la fecundación. Y el bombeo del corazón a la circulación fetal se va a estabilizar al final de la tercera semana o inicios de la cuarta, siendo este sistema que va a funcionar en el feto. Estructuralmente se van a dar cambios hasta el final de la séptima semana y luego el corazón será más grande y los vasos sanguíneos empiezan a proliferarse. Por favor, cámbiale. Vamos a encontrar 4 estructuras cardiovasculares que son fetales y que son importantes para entender antes lo que es la circulación fetal. Vamos a comenzar con el ductus arterioso o conducto arterioso. La principal función es que hace anastomosis entre la arteria pulmonar principal y la arteria aorta, que va a permitir que la circulación sanguínea evite el paso por los pulmones, ya que, como sabemos, durante el periodo fetal los pulmones no tienen una función muy importante. El ductus venoso o conducto venoso, este va a ser un pequeño vaso sanguíneo que va a comunicar a la vena umbilical y que lleva sangre oxigenada desde la placenta y a la cava inferior, que va a recoger sangre desoxigenada. Y así va a evitar lo que es la irrigación hacia el hígado. Además va a ser un vaso que conecta, como ya había mencionado, con la vena umbilical para recargar y con la vena cava inferior. Esto es como un mecanismo de bypass para que ya sea el 30 o 40% de sangre oxigenada vaya hacia la vena cava sin llegar al hígado. A continuación también tenemos el agujero oval, que va a ser una abertura en el tabique de la aurícula izquierda y de la derecha, que va a permitir que la vena pase sangre oxigenada de la vena cava, influya desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Esta estructura va a evitar que la sangre que proviene de las venas cavas se mezcle. En condiciones normales, como nosotros sabemos, la sangre pasaría de la aurícula derecha a los pulmones, siguiendo un proceso. Pero en la vida intrauterina esto no va a ser necesario porque los pulmones no realizan ningún tipo de intercambio gaseoso, lo cual proporciona a la sangre acceso directo desde la vena cava inferior y la aurícula izquierda. Mientras que también vamos a tener a la placenta, que ya vamos a hablar muy a profundidad, y es aquí donde ocurre el intercambio de sustancias, ya sea entre la circulación materna y fetal, y va a poseer una baja resistencia, por lo que tiene una gran irrigación. Aquí la sangre desoxigenada que circula por lo que es la arteria aorta descendente y las arterias umbilicales que llegan a la placenta y donde se va a oxigenar y se dirige otra vez al corazón. Entonces, cámbiale, por favor. Aquí vamos a tener ya lo que es la circulación materno-fetal. Como habíamos hablado, el cordón umbilical tiene 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Las arterias umbilicales lo que van a transportar es sangre no oxigenada del feto a la placenta, mientras que la vena umbilical trae de vuelta esa sangre rica en oxígeno que, como en algunos libros mencionan, va a ser en un 80%. Y nutrientes desde la placenta del feto. Vamos a comenzar desde lo que es la vena cava superior, que va a traer sangre desoxigenada procedente de los tejidos de la parte superior, como vemos en la imagen. Y también tenemos la vena cava inferior, que va a traer 2 tipos de sangre. La primera es la sangre oxigenada que viene de la vena umbilical y la sangre desoxigenada que vienen de los tejidos de la parte inferior y también en poca cantidad del hígado. Aquí va a existir a lo que llamamos un flujo laminar de sangre y es por esto que no se van a mezclar ni la sangre oxigenada ni la desoxigenada. En el caso de que llegue a haber un contacto entre ellas, lo único que va a producirse es un poco de difusión. Bueno, lo que es la sangre fetal siempre va a ser oxigenada en la placenta y entra en el feto a través de la vena umbilical. Aquí va a pasar por el ductus venoso, evitando la circulación hepática.
Pero parte de esta sangre también se va a ir a los sinusoides hepáticos. A su vez va a llegar al corazón y a través de la vena cava inferior. Aquí ya tenemos la sangre oxigenada que llega a la aurícula derecha y va a pasar a través del foramen oval a la aurícula izquierda. Desde la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y a la aorta ascendente. Así la sangre más oxigenada va a tener que llegar al cerebro fetal y a lo que también denominamos las extremidades superiores. Después de circular allí toda la sangre desoxigenada, va a volver a la aurícula derecha a través de la vena cava superior. Y teníamos que muy poca cantidad de esta sangre que es menos oxigenada o desoxigenada se va a mezclar con la oxigenada y no va a volver por el foramen oval. Como ya habíamos mencionado, el foramen oval era el agujero que permite la conexión entre la aurícula derecha e izquierda, que se encuentra debajo de la arteria pulmonar. Así va a llegar al ventrículo derecho, que dirige a la arteria pulmonar. Y aquí es donde se puede tomar dos distintos caminos. El primero va a ir por las arterias pulmonares hasta los pulmones fetales, pero va a ser en pequeña cantidad. Como ya habíamos mencionado, los pulmones no tienen funcionalidad en la vida fetal, mientras que en la mayoría de la sangre se va a dirigir por el conducto arterioso hacia la aorta descendente. Y bueno, esta sangre va a llegar a las arterias umbilicales y así fluye dentro de la placenta. Ya en la placenta, que ya vamos a hablar posteriormente, el dióxido de carbono y los desechos se van a liberar en el sistema circulatorio de la madre. Y el oxígeno y los nutrientes de la sangre de la madre se van a liberar dentro de la sangre del bebé o del feto. Siguiente, por favor. Una pregunta, por favor. ¿Por qué será tan importante la persistencia del ductus arterioso después del nacimiento? Segunda pregunta, ¿por qué es importante el flujo que hay a través del ductus venoso para la administración de fármacos o para la circulación del bebé? En la primera pregunta, el ductus se cierra cuando ya se hace el corte del cordón umbilical. Y aquí es donde los pulmones empiezan a expandirse y el líquido que hay en los alveolos va a desaparecer. Y ahí es el momento del aumento de la presión sanguínea del bebé y también una reducción importante de la presión pulmonar, provocando que el ductus arterioso se cierre. Y otro es que estos cambios también van a aumentar la presión de la aurícula izquierda del corazón, lo que va a hacer que se minimice la presión en la aurícula derecha y va a provocar el cierre del foramen oval. Perfecto, es importante que usted recuerde la circulación materno-fetal, es algo que usted debe saber toda su vida, porque la circulación materno-fetal es importantísimo para entender los cambios que se dan después en el producto. Por eso es que muchos bebés salen con persistencia del conducto arterioso y como usted dice, hay una hipertensión pulmonar y algunos de ellos incluso llegan a cirugía. ¿Qué pasa con el ductus venoso? ¿Por qué será importante? Ductus venoso comunicaba la vena umbilical con la sangre oxigenada de la placenta y de la cava inferior, entonces va a recoger sangre desoxigenada. Y también evitaba lo que era la irrigación hacia el hígado. El ductus venoso es importantísimo porque nosotros ya en el control del embarazo tenemos diferentes presiones a nivel del ductus venoso, sí que nos permite incluso ver qué cantidad de flujo llega al bebé e incluso en el primer trimestre ya se puede predecir pacientes que van a ser problemas hipertensivos. Más aún cuando nosotros administramos fármacos, debemos de saber que la vena umbilical es la única vena que lleva sangre oxigenada, ¿no es cierto? Sí, mientras que las arterias umbilicales son las únicas arterias que llevan sangre desoxigenada. Por tanto, cualquier factor que pueda alterar el ductus venoso, sea como un fármaco, podemos nosotros dar, sí, problemas serios en el bebé. En cuanto al conducto arterioso, sí, la persistencia del conducto arterioso, recuerden que nosotros podemos tener fármacos que pueden producir un cierre prematuro del conducto arterioso. Siga, por favor.
La arteria uterina, ¿rama de cuál es? ¿Y la ilíaca interna? ¿Y la ilíaca común? ¿Cuántos ml pasan por minuto al final de la gestación por la uterina? Me parece que 500 mililitros por minuto. Ok. Cuénteme una cosa, a nivel del espacio intervelloso, ¿sí? El intercambio que se hace de oxígeno, ¿por qué es tan importante para los fármacos? Claro, ¿qué procesos usted tiene a nivel del espacio intervelloso que hace que los fármacos pasen hacia el feto? Cuando usted ya en el próximo semestre hable sobre lo que es desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, debe saber muy bien lo que pasa en el espacio intervelloso para que ahí se produzca el hematoma retroplacentario en el desprendimiento. Pero a nivel de farmacología, ¿no es cierto? En el espacio intervelloso, ¿qué procesos se dan para que los fármacos lleguen al feto? Continúe, por favor. ¿En qué semana se da la invasión trofoblástica? ¿Y qué importancia tiene? ¿Por qué es importante? Son dos invasiones trofoblásticas que hay. Una es a la semana octava y otra es a la semana doceava. ¿Por qué es importante?
Perfecto. En realidad nosotros tenemos que tomar en cuenta las dos invasiones trofoblásticas. Por eso es que nosotros, cuando ustedes hagan control prenatal en el próximo semestre, uno de los importantes datos del control prenatal va a ser la ecografía obstétrica que usted haga de las 11 a las 13 semanas como detalle cromosómico. Sin embargo, ya nosotros en el momento actual podemos hacer ya flujometría Doppler de la vena umbilical justamente para poder predecir si es que esa paciente nos va a hacer una preeclampsia, porque se ha visto que la invasión si bien la preeclampsia es una hipertensión que aparece en el tercer trimestre de la gestación, sin embargo, se ha visto en los últimos estudios que son las primeras oleadas de la invasión trofoblástica las que determinan que a futuro vaya a aparecer una hipertensión. Por eso es importante que usted sepa que el trofoblasto en sus invasiones va a generar muchas óxidos nítricos, citoquinas, que van a predecir, que van a predisponer a la paciente después a una preeclampsia. Eso es lo que hasta ahora se sabe, ¿sí? En cuanto a farmacología, es importante que usted sepa qué produce el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto para que usted sepa en qué momento de la gestación usted puede, sí, hacer más daño o menos daño con un medicamento. Siga, por favor. Bueno, el espacio intervelloso, puedes pasarlo al siguiente. Bueno, el espacio intervelloso va a estar compuesto por grandes lagunas sanguíneas que están presentes en la placenta. Va a contener lo que es la sangre materna, que va a prevenir de las arterias lisinas de la arteria uterina. El espacio intervelloso está rodeado de lo que, como ya había mencionado mi compañera, vellosidades trofoblásticas que contienen los vasos sanguíneos del feto. Estas vellosidades van a estar separadas de los espacios intervellosos por la membrana placentaria. Esto de tal manera de que solo ciertos componentes de lo que es la sangre materna y fetal se van a intermezclar. Esta membrana está creada por el trofoblasto compuesto ya sea por epitelio especializado llamado el sincitio trofoblasto e internamente por el citotrofoblasto. Esta barrera está compuesta por células dendríticas, los macrófagos especializados, también los linfocitos CD4 que van a ser encargados de la secreción de las inmunoglobulinas G al feto. Aquí también teníamos lo que es el flujo de la sangre materna, que ya habíamos hablado, que es de 500 mililitros por minuto, que va a través de esto al feto, que va a recibir oxígeno, glucosa, lo que es aminoácidos, agua, vitaminas y hormonas, entre otras. Y el feto va a eliminar también hacia el espacio intervelloso y hacia la circulación materna lo que son elementos de desecho como el CO2, la urea, la creatinina. Siguiente, por favor.
Bueno, los cambios fisiológicos en el embarazo, en el Una sistema pregunta, digestivo. si nosotros tenemos un incremento de 1250 de plasma, ¿qué pasa con las proteínas plasmáticas, particularmente albúmina? ¿Qué pasa con la biodisponibilidad de un fármaco? Y por tanto, ¿qué pasa con el fármaco en la mujer embarazada? Al hablar usted de presión oncótica hidrostática por aumento del volumen plasmático, ¿no es cierto?, y disminución de la proteína, ¿qué pasa en el tercer espacio de la mujer embarazada? ¿Sí me escuchó la pregunta? A ver, nosotros tenemos tres espacios, ¿no es cierto? El intravascular, el intersticial y el intracelular. ¿Sí? Nosotros consideramos al intersticial, o sea, el espacio que hay entre célula y célula, como tercer espacio. ¿Qué pasa a este nivel en la mujer embarazada? Usted ya habló de las presiones oncótica e hidrostática. ¿Por qué? No, no tiene por qué. El momento en que usted tiene una menor cantidad de proteína y una mayor cantidad de volumen, va a escapar más líquido al tercer espacio, es decir, al espacio intersticial entre la célula y la célula. Por tanto, la paciente embarazada normalmente se dematiza. En otras palabras, una paciente embarazada hinchada no necesariamente quiere decir un problema cardiológico o hipertensivo. Ojo, pero si esa paciente usted tiene un problema de una hipertensión arterial, ya el edema no es tan fisiológico. En otras palabras, el edema siempre será fisiológico en una paciente embarazada y no es un criterio para determinar una enfermedad hipertensiva. ¿Está claro? Siga, por favor. Bueno, dentro de los cambios digestivos, vamos a encontrar aquí que va a estar modificado por algunos factores hormonales. Siguiente, por favor. Bueno, está dado por los cambios hormonales como la gonadotropina coriónica humana, los estrógenos y también la progesterona. Aquí la progesterona está relacionada con lo que es la disminución de Deme la cadena de progesterona, por favor. ¿Cómo se sintetiza la progesterona? ¿Sabe o no sabe? No. No sabe. ¿Cuáles son las hormonas hipofisiarias? ¿Sabe o no sabe? Sí, era la prolactina, la hormona del crecimiento, la oxitocina y también la No. hormona... Alguien que le corrija. Perfecto, esas son las hormonas hipofisiarias. ¿Y por qué se caracterizan? Perfecto, ese razonamiento es el que usted tiene que tener, de tal manera que usted, el momento en que el sincitio trofoblasto produce más HCG, usted tiene elevación también de las otras hormonas hipofisiarias, ¿sí?
Y esa HCG, por ejemplo, cuando usted vea en el próximo capítulo, en el próximo semestre, embarazo molar, usted tiene que saber de dónde nace esa HCG. ¿Por qué en la paciente con embarazo molar también tiene elevación de las hormonas tiroideas? ¿Sí? Porque justamente, ¿y por qué tiene aumento de los náuseas y vómitos, sobre todo en el embarazo molar? Porque se le ha responsabilizado a la HCG como ser una de las principales causantes de las náuseas y vómitos de la hiperemesis en general en el embarazo. Y en el embarazo molar, la hiperemesis es exagerada. Usted tiene que saber muy bien cuáles son las hormonas hipofisiarias. No le estoy pidiendo la estructura química de cada hormona, pero sí saber que estas son homólogas en cuanto a su cadena alfa, pero los diferencian la cadena beta. Por eso usted, cuando hace diagnóstico, ¿sí?, de embarazo y quiere hacer discriminación entre aborto, embarazo normal y embarazo ectópico, solicitará fracción beta del HCG. Eso lo verá en el próximo semestre. Siga, por favor. Gracias, doc. Bueno, daba por la progesterona porque estaba disminuido el peristaltismo gástrico e intestinal. Aquí es donde se va a producir un retraso del vaciamiento gástrico y una mayor absorción en el intestino. Esto también está debido a la lentitud en el tráfico intestinal. Además, se da un cambio hormonal que era predisponer el desarrollo de estreñimiento y de la distensión abdominal. Como vemos en la imagen, a medida que progresa el embarazo, el estómago y los intestinos se desplazan en dirección cefálica por el crecimiento del útero. En consecuencia, esto vamos a ver hallazgos físicos en ciertas enfermedades que se alteran. Por ejemplo, el apéndice se desplaza hacia arriba y, y puede llegar al flanco derecho. Dentro de lo que es el reflujo gastroesofágico, podemos observar que es muy común en el embarazo, también es denominado pirosis y muy probablemente sea causada por el reflujo de secreciones ácidas hacia el esófago inferior. Mientras que en el hígado el tamaño no va a aumentar durante el embarazo, sin embargo el flujo sanguíneo venoso y portal y también arterial hepático va a incrementar sustancialmente. Siguiente, por favor.
Una pregunta, ¿pero el sistema renina-angiotensina-aldosterona en condiciones normales influye en el embarazo o no, por efecto del estrógeno? No tiene por qué influenciar. No, se mantiene normal. Recuerde usted que en el embarazo hay un estado de hipercoagulabilidad. Y recuerde que el sistema renina-angiotensina-aldosterona no se altera en el embarazo. Si bien es cierto, la aldosterona se incrementa por efecto del estrógeno, este no tiene repercusión. Es decir, a menos, lógicamente, que la paciente sea hipertensa crónica, es decir, que ella tenga un problema de hipertensión previa al embarazo. Pero en un embarazo normal, no tiene por qué alterarse. Siga, por favor. Empecemos rápidamente con el resumen de la clase anterior. ¿Me están escuchando? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotras, Laura Fernández y Odalis Uchisela, vamos a exponer un pequeño resumen de la clase anterior, que son los antibióticos. Puedes pasarle, por favor. Bueno, en primer lugar empezamos con definiciones como antimicrobiano, antibiótico, bacteriostático, bactericida y bacteriolítico. El antimicrobiano como tal es la molécula natural producida por un organismo vivo en forma sintética o semisintética que tiene la capacidad de inducir la muerte o la inhibición del crecimiento de la bacteria. El antibiótico es el antimicrobiano con acción antibacteriana que tiene comportamientos farmacocinéticos y farmacodinámicos. El bacterioestático es aquel antibiótico que va a impedir este desarrollo y la multiplicación de la bacteria, pero sin llegar a destruir como tal a la bacteria. Y bactericida es un antibiótico letal que provoca la muerte de la bacteria o la lisis de la bacteria. Y bacteriolítico es aquellos antibióticos que matan a los microorganismos exclusivamente por lisis. Pásale, por favor. Ya tenemos entonces los mecanismos de acción, donde no tenemos que olvidar que hay dos inhibidores, dos interferencias y una alteración. Inhibidores de la síntesis de la pared, inhibidores de la síntesis proteica, alteración en la función de membrana, interferencia de ácidos nucleicos e interferencia de la síntesis de metabolitos. Pásale, por favor. Bueno, entonces, con los inhibidores de síntesis de la pared celular, estas intervienen en la síntesis de péptidoglucanos, que son los elementos esenciales en la constitución de la pared. Por lo tanto, se inhiben los procesos de transpeptidación, dando así la alteración de la pared celular. Estos son bactericidas, es decir, que van a producir la lisis o la muerte de la bacteria, y su nomenclatura son PECAMOS, son P de penicilina, la C de cefalosporinas, CA de carbapenem, MO de monobactámicos, facilbamba de FA de fosfomicina, SIL de cicloserina, VAN de vancomicina y VA de bacitracina. En cuanto a la alteración en la función de membrana, son péptidos catiónicos que van a actuar como detergentes que interactúan o disrumpen esta función fosfolipídica de la membrana, aumentando así la permeabilidad de la membrana. Estos también son bactericidas, es decir, que provocan la muerte de las bacterias, y su nomenclatura es PODAR, que es PO de polimixina y DAR de daptomicina. Puedes pasarle, por favor. Ya, en cuanto a los inhibidores de la síntesis de proteica, estos, la mayoría son bacteriostáticos y son los que actúan en las unidades 50S y 30S. Su nomenclatura es estrés climateamo, estrés de estreptogramina, la C de cloranfenicol, LI de lincosamidas, MA de macrólidos, la T de tetraciclinas y AMO de aminoglucósidos. Y toca, y algo de resaltar aquí es que los aminoglucósidos son los únicos que van a actuar como bactericidas.
y que el clima, que son cloranfenicol, lincosamidas y macrolídicos, van a actuar en la unidad 50S y el tetraciclinas y aminoglucósidos van a actuar en la unidad 30S. En cuanto a la interferencia de ácidos nucleicos, estos de igual manera son bactericidas, es decir, que van a provocar la muerte de la bacteria y intervienen en las enzimas que actúan en la transcripción y la replicación de ADN. Y su nomenclatura es quinomerin, que es quinolonas, la metronidazol y rifampicina. En cuanto a la interferencia en la síntesis metabólica, estas de igual manera son bactericidas, actúan sobre la síntesis de metabolitos, que son la síntesis de purinas, pirimidinas y folatos, y su nomenclatura es SU, de sulfamidas y de trimetoprim. Pásale, por favor. De igual manera, tenemos lo que es mecanismos de resistencia a los antibióticos, en donde las estrategias de resistencia son mutación del receptor, modificación del antibiótico, impermeabilidad de la bacteria y expulsión del antibiótico. Pásale, por favor. Bueno, entonces aquí como tal también tenemos el bloqueo de transporte de antibióticos en donde se altera la cadena glicerol-fosfato, la modificación enzimática que se produce una alteración en los procesos de hidrólisis y acetilación del antibiótico y por lo tanto se generan enzimas que degradan al antibiótico. La producción de vías alternas es como tal que la bacteria crea otra vía para seguir produciendo, por ejemplo, el ácido fólico para seguir continuando con su crecimiento. También tenemos la expulsión de antibióticos que impide el mecanismo activo del bombeo de un antibiótico y la modificación del sitio de acción que se produce la metilación del ARN ribosómico en la porción 23S. Pásale, por favor. Empezamos con la clasificación, se empieza con los beta-lactámicos, que son inhibidores de la síntesis de la pared, y tenemos a los pecamos, como dijimos, la P de penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactámicos, más los inhibidores de beta-lactamasas, que son, por ejemplo, el ácido clavulómico y sulbactamán. En cuanto a la penicilina, este tiene un anillo beta-lactámico asociado a un anillo tiazolidínico, puede ocasionar reacción alérgica y su espectro es fundamentalmente son gram positivas y penicilinas de amplio espectro son gram positivas y gram negativas, pero estas en menor proporción. De igual tenemos penicilinas penicilinas G procaína, penicilinas benzatinas, penicilinas V y penicilinas V benzatinas. Estas penicilina G es para cocos gram positivos, pero son ineficaces para estafilococos aureus. Pásalo, por favor. Ya, en cuanto a las penicilinas de amplio espectro, en ellas tenemos la aminopenicilinas, que se encuentra la ampicilina, amoxicilina y la piperacilina. Principalmente la penicilina y la piperacilina, estas no se usan en el embarazo. En cuanto a la ampicilina, esta se administra por vía oral, intramuscular o intravenoso. Esto es cada 6 horas por 7 o 10 días. No se puede dar la ampicilina cada 12 horas por la vida media que tiene ella. Son de amplio espectro, actúa en gram positivos, gram negativos, pero en las últimas está un poco limitado. La amoxicilina es de vía oral, intramuscular e intravenosa, actúa cada 8 horas, no se utiliza para vías urinarias y en el embarazo puede causar la faringoamigdalitis. Se utiliza para faringoamigdalitis, perdón. En cuanto a la piperacilina. No es que la amoxi no utilizas para vía urinaria, pero no es de primera elección. Ya. En cuanto a la piperacilina, esta es intravenosa, se lo recomienda por cada 6 a 8 horas. Es gram negativo, incluyendo la pseudomona, y en ginecobstetricia casi no se la usa. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a las cefalosporinas, en ellas tenemos las de uso frecuente y otros antibióticos inhibidores de la pared celular. Tenemos aquí que son de primera a quinta generación, activas frente a gram positivos, como es el neumococo, es aceptable también para la E. coli y la Klebsiella pneumoniae. Las más utilizadas son la cefalexina, que se utiliza para IBU y para tratamientos postquirúrgicos y en poscesárea.
En el embarazo lo podemos administrar 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 o 10 días. Esta es de la primera generación. En cuanto a la cefazolina, igual es de primera generación. Esto se lo administra por vía intravenosa y en la cesárea la podemos administrar por 2 gramos. En cuanto a la cefuroxima, es de la generación 2. Esto igual es vía intravenosa y se lo utiliza para las infecciones de transmisión sexual. Y para la ceftriaxona, que es de la generación 3, se la utiliza para la sífilis. Entonces, la primera generación, estos son inhibidores de la pared celular. Pueden ser pueden administrarse por vía oral. Entonces aquí tenemos lo que es la cefalexina por vía oral y la cefazolina intravenosa. Esto ayuda a evitar el procesos infecciosos en una cesárea. Los de segunda generación tenemos la cefuroxima, que como ya lo mencioné, se lo administra 1 gramo cada 8 horas. Los de tercera generación se recomienda usar la ceftriaxona, 1 gramo igual cada 24 horas y se usa para para tratamiento de enfermedades venéreas, como es la gonorrea. En cuanto a los de cuarta generación, estos se activan frente a los cocos gram positivos, es de uso hospitalario, tiene igual actividad que los de tercera generación y se lo administra por vía parenteral. Los de quinta generación, estos tienen una actividad contra los gram positivos y gram negativos, actúan sobre el estafilococo aureus y pásale por favor. Ya. En ellos también tenemos lo que son los carbapenémicos y los glucopéptidos. Entonces, estos son de uso hospitalario. En los carbapenémicos, los pacientes se utilizan pacientes que están en terapia intensiva y en ellos encontramos el imipenem y la vancomicina. Este primero se utiliza para los pacientes con procesos sépticos severos. Se lo administra por vía intravenosa y se da cada de 6 a 8 horas una cantidad de 0.5 gramos. En cuanto a los glucopéptidos, estos son monobactámicos. Aquí tenemos la vancomicina, que solo se da por vía intravenosa y se utiliza en pacientes de estado crítico. Pásale, por favor. También tenemos los inhibidores de la beta-lactamasa, que los fármacos estos potencian a la penicilina, son sinérgicos. Aquí tenemos el ácido clavulánico, el sulbactam, tazobactam y avibactam. En ginecología, los más utilizados es el ácido clavulánico, que es principal para vías respiratorias, y el sulbactam para vías urinarias. Tiene afinidad por las beta-lactamasas, es decir, genera una unión irreversible a nivel de la pared de la bacteria y esta puede ser gram positivo o gram negativo. Cuando el ácido clavulánico se asocia con otro, como por ejemplo la penicilina, potencia su actividad. En cuanto a los antibióticos glicopéptidos, estos son inhibidores de la pared celular. Aquí también tenemos la vancomicina, que está para el estafilococo metilcilin resistente. Es de uso hospitalario, no se prescribe a un paciente, ya que solo se lo hace a nivel hospitalario, y como ya lo mencioné, trabaja contra el estafilococo. Sirve para el tratamiento y profilaxis de la endocarditis y su efecto secundario es de lo que genera el hombre rojo, es decir, da lo que es la neutropenia y trombocitopenia. En cuanto a otros antibióticos de la pared y membrana, tenemos la fosfomicina, cicloserina, bacitracina, polimixina y daptomicina. En la fosfomicina, inhibe la síntesis de la pared, es bacteriana, actúa sobre gram positivos y gram negativos, se lo administra por vía oral o vía intravenosa y generalmente es más específico contra el IBU o el embarazo, pero en una dosis única entre 3 gramos. La cicloserina es usada para la tuberculosis.
La bacitracina inhibe la pared celular y actúa sobre los gram positivos. Este es nefrótico, es decir, no se debe dar a pacientes que tengan problemas renales, como es la insuficiencia. La polimixina actúa sobre gram negativos, e igual es nefrótica y neurotóxica y generalmente se lo da por vía oftálmica. La daptomicina es similar tiene un aspecto similar a la de la acción de la vancomicina y esta produce la salida del potasio, también genera la muerte celular rápida y tiene una actividad y utilidad que aún no está dilucidada. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a los inhibidores de la síntesis proteica, tenemos, como ya lo mencionó mi compañera, el estrés, clima y te amo. Entonces tenemos aquí lo que es las streptograminas, estas son bactericidas para todos los microorganismos, excepto los enterococos fecales. Se administra por vía intravenosa, su administración es por vía fecal, su eliminación es por vía fecal y tiene relación con la vancomicina. En cuanto al cloranfenicol, este actúa sobre la porción 50S del ARN. Este antibiótico es efectivo contra gram positivos y gram negativos anaerobios. Su vía de administración es oral e intravenosa, se metaboliza en el hígado y estos no se lo utiliza en el embarazo, puesto que puede generar una depresión de la médula ósea, que es decir, la pancitopenia. En cuanto a las lincosamidas, estas corresponden la clindamicina, lincomicina y linezolid. Esto es un antibiótico que se da en dosis adecuadas para lograr el efecto terapéutico. Tiene una vida media de 8 horas. En ellas tenemos la clindamicida, que es un bacteriostático que actúa sobre la porción 50S. Es bueno emplearlo en el embarazo porque actúa sobre el estreptococo y es resistente a los macrólidos gram positivos y anaerobios. Se lo usa en sepsis en un aborto, por ejemplo. Esto se da por vía oral en una cantidad de 800 miligramos y por vía intravenosa en 500 miligramos. La lincomicina, esto se da cada 8 horas y esto es principalmente para el estreptococo del grupo B. En cuanto a los macrólidos, tenemos la eritromicina, claritromicina, la rocitromicina y la acitromicina. Las principales que se usan es la eritromicina y la acitromicina. En cuanto a la acitromicina, esta es bacteriostática, pero también puede ser bactericida. Tiene un efecto postantibiótico prolongado. Este se usa por una dosis diaria en tiempos de 3 a 4 días. En cuanto a la eritromicina, es menos utilizada que la acitromicina, puesto que tiene efectos secundarios y genera problemas gastrointestinales. En cuanto al acrónimo de TEAMO, tenemos la tetraciclina y los aminoglucósidos. En las tetraciclínicas, estas están en desuso, pero sirven es bacteriostático para gram positivos y gram negativos y anaerobios. Estas atraviesan la placenta, por tanto no se utiliza en el embarazo porque puede dar defectos óseos y alteraciones en los dientes del bebé. En cuanto a las Perdón. Ujú. Las tetraciclinas no es que están en desuso, se utilizan mucho. Generalmente los dermatólogos utilizan bastante las tetraciclinas, pero nosotros a nivel de la gestación, en el embarazo, no utilizar tetraciclinas, ¿ok? Ya, doctor. En cuanto a los aminoglucósidos, esto se usa más la gentamicina y la amicacina. Hay que tener mucho cuidado porque esto puede producir nefrotoxicidad o toxicidad. Es por ello que no se debe pasar de la dosis. Aquí tenemos la gentamicina. Esta es intramuscular e intravenoso. Es sensible para gram positivos, pero fundamentalmente es para gram negativos. Estas pueden dañar el riñón y también puede dejar a la persona sorda. No se debe usar más de 7 días y se debe administrar con mucho cuidado en una persona embarazada. Pásale, por favor. Ya.
Aquí tenemos los ácidos nucleicos, que son los Kinomeri. Entonces, estos son bactericidas, actúan sobre el ADN girasa y pueden provocar toxicidad sobre las células. En cuanto a la palabra quino, tenemos las quinolonas. Estas pueden ser de primera, segunda, tercera y cuarta generación. En la de primera generación tenemos el ácido nalidíxico. Este se usa más como un antiséptico y se lo administra 4 veces al día. Los de segunda generación tenemos el levofloxacino, que se usa para las infecciones de vías urinarias. Los de tercera generación, el moxifloxacino nadifloxacino, que este se lo recomienda solo de uso tópico, al igual que los de la cuarta generación. En las quinolonas también tenemos lo que es la fluoroquinolona. En esta tenemos la ciprofloxacina, que es la más utilizada y esto se administra, la dosis se administra cada 12 horas. Se utiliza para las infecciones de vías urinarias. En cuanto a la palabra MEM, tenemos los metronidazoles. Entonces, estos son nitrimidazoles, metronidazoles y benzimidazol. Este último, el benzimidazol, casi no se le usa. Actúan más sobre el citoplasma y sobre el ADN de la bacteria, por tanto son bactericidas. Su espectro es para los protozoos, anaerobio, Gardnerella y H. pylori. Sus efectos secundarios son que se produce síntomas gastrointestinales. Es por ello que no se recomienda tomar este medicamento por más de 4 días. Su vía de administración es tópica. En cuanto a la palabra RI, tenemos la rifampicina, que esta tiene la acción sobre el ARN, es bactericida generalmente y entre sus efectos secundarios tenemos que me produce síntomas gastrointestinales, hipersensibilidad cutánea y es hepatotóxica. Pásale, porfa. Y como último tenemos a los antibióticos, que estos son de inhibición para la síntesis del metabolito. Tenemos como su acrónimo es el SUTRI, que significa sulfomidas y trimetropin. En las sulfomidas tenemos el clotrimazol, que su acción es la síntesis del ácido fólico, es bacteriostático y es casi exclusivo en vías urinarias. Sus efectos tenemos hipersensibilidad, hepatitis y discrasias sanguíneas. En cuanto al trimetoprim, el principal es el sulfametoxazol. Su acción es bloquear la síntesis de folatos, es igual bactericida y se lo recomienda para la prostatitis y para las infecciones de transmisión urinaria. Eso. Muchas gracias. Pásale por ahí. Ok, es importante que ustedes recuerden, ¿no es cierto?, que todos estos resúmenes que se les está dando, ¿sí?, estos resúmenes que se les está dando son la parte más básica de farmacología. No crea que con esto usted ya va a manejar, sí, lo que es farmacología al revés y al derecho. No, es una parte básica de farmacología como son, lo que más me interesa, mecanismos de acción, sí, los mecanismos de resistencia antibiótica, los antibióticos que nosotros más utilizamos o los que tenemos de utilización más frecuente en el embarazo, dosis, sí, días de administración, efectos secundarios, son para mí lo más importante que ustedes deben saber, ¿sí? Básicamente compartan estos resúmenes porque es algo que les va a servir prácticamente toda la vida, ¿ok? Empecemos nosotros entonces ahora con esta tercera clase en donde nosotros vamos a hablar un poquito, ya es más, como quien dice, más agradable hablar de esto, porque vamos a hablar básicamente de lo que es fármacos en el embarazo. ¿Sí? ¿Sí están viendo la presentación? ¿Sí se ve la presentación? Sí, doc. Ok. Prácticamente todas las drogas pasan a la circulación fetal a través de la placenta, pudiendo interferir en el desarrollo embrionario. Cuando se prescriben drogas en el embarazo, siempre debemos evaluar el beneficio obtenido en relación con el riesgo embrionario y perinatal. Durante la gestación se producen muchos cambios fisiológicos y farmacocinéticos
que pueden alterar tanto la eficacia como la seguridad de los fármacos. Es por eso que nosotros ahora ya podemos hablar el mismo lenguaje entre ustedes y yo. Recordemos siempre que el 86% de las mujeres toma algún medicamento durante la gestación, pero dense en cuenta, apenas el 2 o 3% de recién nacidos poseen anomalías congénitas, y de este 2 a 3% de recién nacidos, apenas el 2 al 5% son atribuidos a medicamentos. ¿Esto por qué se los digo? Sí, es importante recordar esto porque muchas veces ustedes van a tener en su consulta o van a tener en su familia, ¿sabes qué? Estoy embarazada y tomé antiparasitarios durante el embarazo. No me di cuenta. ¿Será que esto le puede causar algún daño a mi bebé? O también van a tener la típica pregunta, estaba embarazada y seguí tomando anticonceptivos. ¿O saben qué? Sí, la pacientita o la señorita o la señora vecina, sí, estaba tomando medicamentos para la menopausia y resulta que estaba embarazada. Todo esto ya ha cambiado muchísimo y son preguntas muy frecuentes que ustedes van a tener. Y eso no implica necesariamente un daño hacia el producto. Por eso es importante que nosotros recordemos los cambios fisiológicos del embarazo, que muchos de sus compañeros, que sus compañeras ya los pudieron expresar y pudieron manifestarlo en forma adecuada. Sin embargo, hay que recalcar en algunas cosas. En el embarazo no deja de ser un periodo normal en la vida de la mujer. Sin embargo, no hay un periodo que produzca tantos cambios simultáneos y sucesivos que exijan tanto al cuerpo como a la psiquis de la mujer, como es la maternidad. El flujo útero-placentario, la mayor parte de sustancias esenciales para el crecimiento y el desarrollo del feto y de la placenta, así como la remoción de desechos metabólicos, depende de una adecuada perfusión en el espacio intervelloso. Por eso se les manda a preparar el espacio intervelloso porque es importantísimo. Sí, la perfusión placentaria depende del flujo de las arterias uterinas y ováricas. Durante el embarazo, este flujo aumenta progresivamente, llegando a 450 a 650 ml minuto al final de la misma. Es por eso que nosotros hacemos mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque cuando usted atiende un parto, no es cuestión de atender solamente un parto. Debe recordar que 500 ml minuto fluyen a través de la uterina. Y si usted tiene un parto, un desgarro de la arteria uterina, el paciente tranquilamente puede fallecer en 15, 20 minutos. Entonces, la mayoría de los fármacos que regulan el flujo útero-placentario son aún desconocidos: catecolaminas, angiotensina, óxido nítrico. La barrera placentaria es atravesada por la mayoría de fármacos, y es lo que yo le decía, utilizando mecanismos de difusión simple, arrastre de solventes, transporte activo o la pinocitosis. Recordemos también que la barrera placentaria es especialmente permeable a sustancias liposolubles de bajo peso molecular, de escasa ionización al pH fisiológico y con escasa unión a proteínas plasmáticas. Por tanto, el paso del fármaco se verá influenciado también por las características de la misma y por el flujo sanguíneo útero-placentario. Recordemos también que el feto puede ingerir el fármaco o sus metabolitos a través de la deglución de las sustancias existentes en el líquido amniótico. Modificaciones del aparato digestivo. Rápidamente. En el aparato digestivo tenemos una tendencia a la constipación caracterizada por un aumento del tránsito intestinal como resultado de una acción de la progesterona como efecto inhibidor sobre la musculatura lisa intestinal. Por eso usted, la paciente embarazada, generalmente le va a decir: doctor, estoy estreñida. Tenemos un vaciamiento gástrico, ¿sí?, retardado con aumento del reflujo para que pueda intensificar las náuseas y vómitos. Hay una tendencia al reflujo gastroesofágico como consecuencia de la presión intraabdominal por crecimiento de un útero grávido, como lo explicó su compañera, y por disminución de la presión en el esfínter esofágico inferior. Hay una hipotonía de la vesícula biliar con disminución de la contractibilidad y aumento del volumen vesicular, observándose un vaciamiento de la vesícula mucho más lento. Ojo con esto, ¿sí? Por tanto, nosotros en el embarazo también tenemos el diabetismo, es decir, el aumento de la producción de saliva, solamente de factores socioeconómicos, hereditarios y dietéticos. Pero lo más frecuente es que se produzca entre la 6ª y 16ª semana del embarazo, posiblemente por niveles elevados de HCG, es decir, de gonadotrofina coriónica, como ya también lo habían dicho sus compañeros. Es importante el reflujo gastroesofágico en la embarazada, que se da por incompetencia del esfínter esofágico inferior, dando
aumento del reflujo gastroesofágico por estimulación vagal, que aumenta la capacidad de contracción, mientras que la inervación simpática la disminuye. Drogas como la metoclopramida, sí, tienen acción dopaminérgica y colinérgica que aumentan la contracción del esfínter. La cisaprida produce el mismo efecto por acción de estimulación de los plexos simpáticos. Recordemos entonces, ¿no es cierto?, sí, que la capacidad de contracción del esfínter esofágico inferior disminuye en el primer trimestre y en el tercer trimestre de la gestación. La constipación, el tránsito intestinal está aumentado por el efecto de la progesterona, que inhibe la musculatura intestinal, y por efecto mecánico, como ya también lo comentó su compañera, de crecimiento uterino, comprimiendo el colon sigmoideo, que esto durante el tercer trimestre permite una mayor absorción de agua con endurecimiento de las deposiciones. Entonces la embarazada tiene estreñimiento, sí, con endurecimiento de las deposiciones por presión del útero, sobre todo en el tercer trimestre, sobre el colon sigmoideo. Esto hace que se absorba más del agua. Simplemente la administración de fibra, 10 gramos en la dieta, aumenta el número y disminuye la consistencia de las deposiciones. A nivel del hígado, es importantísimo que ustedes recuerden el embarazo, ¿sí?, que el volumen sanguíneo plasmático aumente en el 40% en el tercer trimestre de la gestación. La fracción hepática disminuye en un 35% con la consiguiente reducción del aclaramiento hepático y los diferentes compuestos. Recuerden, señores, ¿sí?, que los niveles de fibrinógeno aumentan significativamente, al igual que los factores de coagulación. Por eso es que en el embarazo hay un estado de hipercoagulabilidad relativa. La cantidad de bromosulfataleína está aumentado al doble en la segunda mitad del embarazo. Sin embargo, la cantidad de excreción está reducida a un 25%, lo que da un estado de colestasis fisiológica. Recordemos siempre que la fosfatasa alcalina está aumentada en un 10% al inicio y en un 50% al final del embarazo, principalmente de origen placentario. Los lípidos como el colesterol, triglicéridos, LDL, VDL, están incrementados por acción de los estrógenos, lo cual eleva la síntesis hepática de triglicéridos y disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa. Ojo, no hay incremento en las transaminasas TGO ni TGP. Y siempre recuerden, señores estudiantes, que la hepatomegalia no es normal en el embarazo. Por eso cuando ustedes pidan una rutina prenatal, es decir, una paciente embarazada, no tienen para qué pedir pues colesterol y triglicéridos y lipoproteínas, porque normalmente ustedes van a encontrar incrementados y no van a tener ningún tratamiento, ni van a tener que hacer nada con ese incremento. Recuerden también que las pruebas de función hepática TGO y TGP son normales en el embarazo normal. Ojo, yo no estoy hablando de hipertensión inducida por el embarazo ni preeclampsia, donde se pueden alterar las funciones hepáticas, la TGO y la TGP. A nivel de la vesícula biliar, como nosotros habíamos dicho, hay un estado de colestasis. Por eso hay un alto riesgo de formación de cálculos vesiculares de colesterol al doble de lo normal. Hay un aumento del doble de volumen de la vesícula y su fracción de eyección cae, lo que favorece un éstasis vesicular y se retarda la circulación enterohepática de sales biliares. Por tanto, señores estudiantes, a toda paciente embarazada que usted vea con cálculos en la vesícula, ¿sí?, usted debe inmediatamente remitirla al especialista. ¿Por qué? Porque esos cálculos se van a incrementar al doble y por tanto, sí, el cólico biliar, la colecistitis y colelitiasis aumentará en esa paciente. Es preferible entonces resolver un problema de una litiasis vesicular al inicio de la gestación, que cuando nosotros tengamos, sí, un embarazo de 32, 34, 36 semanas y la paciente le venga con, sí, una litiasis o peor aún, una obstrucción de la vía biliar. Modificaciones nefrourológicas. El riñón, nosotros sabemos que también lo explicó su compañera, aumenta de 1 a 1.5 centímetros de longitud y aumenta el peso del riñón. Como lo dijo también, se dilatan, se elongan y se ensanchan por niveles elevados de progesterona. Y recuerden que al final del embarazo, la dextrorotación del útero durante el embarazo explica por qué el uréter derecho es más dilatado que el izquierdo. Ojo en la función renal, que aumenta la filtración glomerular entre la 16 y la 32ª semanas de gestación en un 60%. Sin embargo, a pesar de que está aumentada la filtración glomerular, el volumen de orina a diario no está aumentado. Otra cosa es la frecuencia con la que va la paciente muchas veces a tener diuresis, a orinar.
pero esto no aumenta el volumen diario de orina. El flujo plasmático glomerular, el flujo plasmático renal aumenta en el primer trimestre, pero disminuye a valores normales al final de la gestación. El aumento entonces de la filtración glomerular produce una disminución de la concentración de urea y creatinina. Y la pérdida de sodio, como también lo explicó su compañera, está dada por un aumento de la filtración glomerular y la acción natriurética de la progesterona. La reabsorción de sodio por los túbulos renales representa el cambio fisiológico más importante del sistema renal durante el embarazo. Ojo, la reabsorción de sodio por los túbulos proximales. Lo que habíamos comentado también con sus compañeras, la aldosterona se eleva de 200 a 700 nanogramos de decilitros y los estrógenos elevados en el embarazo favorecen la reabsorción de sodio en los túbulos. Sin embargo, este sistema renina-angiotensina-aldosterona, a pesar de que puede estar elevado, por efecto de aldosterona, hay poca sensibilidad al efecto hipertensivo. La excreción de glucosa está aumentada por filtración glomerular, por lo que se retiene dos consecuencias. Uno, no conviene manejar a la paciente embarazada diabética por niveles de glucosuria. Y dos, hay en el embarazo un aumento de la susceptibilidad de infección de vías urinarias. Por lo tanto, a nivel nefrourológico, señores estudiantes, recuerde siempre que una paciente normal no filtra la proteína a través del glomérulo ni tampoco la glucosa. En el embarazo cambia. Usted puede tener proteinuria hasta de 140 mg día, como también lo dijo su compañera. Y lo mismo glucosa. Por ende, usted no puede manejar a una paciente con una diabetes gestacional o peor aún, con una diabetes preexistente y embarazo con niveles de glucosuria, es decir, eliminación de glucosa en orina. Y recuerde siempre que la paciente embarazada, por este factor de la glucosa, siempre tendrá una mayor predisposición a infección de vías urinarias. A nivel hematológico es importantísimo que usted recuerde que hay un incremento de 1250 m de plasma sobre los estados pregestacionales. Esto es un 50% del volumen plasmático. Y esto ocurre hasta la semana 32 y 34. ¿Sí? Lo que nosotros decíamos, ¿no es cierto? La masa eritrocitaria se incrementa por aumento de la eritropoyetina al inicio de la gestación, también lo dijo su compañera, pero este aumento es principalmente al final del primer trimestre y al término del embarazo. La hemoglobina y el hematocrito, sí, caen por la expansión del volumen plasmático en relación a la masa eritrocitaria. La producción de células rojas, entonces, es más rápida en el embarazo y la anemia fisiológica, ¿sí? La anemia fisiológica se alcanza máximo entre las 30 a 34 semanas y puede llegar a un 15% bajo los valores normales de la mujer no embarazada. Es importante, señores estudiantes, que ustedes sepan interpretar una biometría hemática en la paciente embarazada. Es muy diferente a la no embarazada. Tenemos una disminución de hemoglobina hematocrito, pero tenemos un incremento de leucocitos. En el primer trimestre hasta 15,000, en el primer y segundo trimestre hasta 16,000, en el parto hasta 20 a 30,000 y 6 días del posparto, los valores de leucocitos regresarán a su nivel normal. Cuando usted tenga una paciente embarazada y recibe una biometría, ¿no es cierto? Y es interpretado por otra, digamos, una señorita obstetriz, ella puede decir tranquilamente que está con un proceso infeccioso cuando la paciente tiene en el primer trimestre 12,000 blancos. No hay tal. Es un valor normal por aumento del volumen plasmático, por disminución de las proteínas y por ende por aumento de la masa eritrocitaria. Recuerden siempre, sí, que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. Por tanto, una paciente embarazada es mucho más fácil que le haga un accidente tromboembólico, sí, que una paciente que está recibiendo anticonceptivos orales, por ejemplo. Entonces, si nosotros hablamos ya de modificaciones fisiológicas del embarazo y consecuencias farmacológicas, debemos recordar lo que es farmacocinética. Recordemos que en farmacocinética hablábamos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos que alteran la absorción? Recuerden el enlentecimiento del vaciado gástrico, la disminución de la motilidad gastrointestinal y el aumento del flujo sanguíneo intestinal. ¿Qué efecto dará sobre los fármacos esto? Un ligero retraso en la absorción y también puede haber un aumento en la absorción. La distribución, en la otra parte farmacocinética, produce cambios. Los cambios fisiológicos que alteran o que afectan la distribución serían aumento del agua corporal total, disminución de la albúmina plasmática y disminución, por ende,
de los fármacos en cuanto a la unión de proteínas. ¿Qué efecto farmacológico va a dar esto? Un aumento en la forma activa del medicamento y por tanto un aumento en el volumen de distribución. En el metabolismo, en el embarazo, se produce un aumento de la actividad de las enzimas microsomales con una disminución de la actividad de sistemas oxidasas. Cuando nosotros hablábamos de la P450, de las fase 1 y fase 2, ¿qué produce esto como efecto farmacológico? Hay una modificación de los requerimientos necesarios para una droga. Y por último, en la eliminación, si hay un aumento del filtrado glomerular, pues habrá un aumento del aclaramiento o del clearance renal. Farmacocinética en el embarazo. Nosotros debemos recordar entonces, ¿sí?, que la difusión de cualquier fármaco a los tejidos fetales depende de varios factores relacionados con la solubilidad en lípidos, la fijación a las proteínas, el peso molecular, el grado de ionización y el metabolismo placentario. Recordemos siempre que cuanto mayor edad gestacional, mayor será la permeabilidad placentaria y por ende los cambios fisiológicos en el embarazo pueden modificar la farmacocinética de un embarazo, del fármaco. Por eso es que nosotros ahora sí, en la primera clase, hablábamos de los conceptos básicos para que ustedes puedan entender lo que se está hablando en este momento. Absorción. Sí, la prolongación del tránsito intestinal en el embarazo está dada por un lento vaciamiento gástrico y menor motilidad intestinal, ocasionada por la progesterona, que da como resultado una mayor tasa de absorción del fármaco. La distribución depende de la solubilidad en lípidos, de la unión a las proteínas plasmáticas y del tejido extravascular. En el embarazo, al haber un aumento del contenido total del agua corporal, incremento del volumen plasmático y disminución de la albúmina plasmática, determinarán entonces un aumento de los volúmenes de distribución de los medicamentos de solubilidad baja en lípidos, los que se fijan fuertemente a las proteínas plasmáticas. En el embarazo, entonces, disminuye la capacidad de la fijación a drogas a la albúmina, por lo que se produce una mayor fracción del fármaco libre, que podrá distribuirse en forma más amplia, ejerciendo su efecto farmacológico, es decir, una mayor biodisponibilidad. La proteinuria fisiológica conduce a una hiponatremia que lleva a una baja fijación a proteínas, de manera que la fracción libre del fármaco aumenta, lo que finalmente es la activa farmacológica y toxicológicamente. Por ende, señores estudiantes, ojo al administrar un fármaco, usted tendrá mayor biodisponibilidad por todos estos cambios fisiológicos. El metabolismo. Los medicamentos hidrosolubles se excretan por filtración glomerular por la orina en forma inalterada, por ejemplo, penicilinas y aminoglucosa. Los liposolubles requieren ser metabolizados antes de su excreción por la bilis u orina mediante procesos enzimáticos de oxidación o conjugación que se efectúan en el hígado, efecto del primer paso hepático. La excreción. El aumento del flujo plasmático renal y la filtración glomerular en el embarazo se incrementa y por lo tanto se incrementa la excreción de los medicamentos. Un aumento en la cantidad del medicamento excretado da como resultado entonces una disminución de su concentración plasmática y lógicamente de su vida media. Transferencia transplacentaria. El metabolismo placentario es muy importante para el feto, pues durante la transferencia de los medicamentos pueden oxidarse, reducirse, hidrolizarse o conjugarse, lo que permitirá que la concentración de estos fármacos en grado fetal se reduzca proporcionalmente. La transferencia entonces